Hola corazones, soy Encarnaza Ustedes te doy la bienvenida, mi queridísimo Libra, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando, Libra, con el trabajo. Y como siempre, lo que más centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Mi queridísimo Libra, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Libra, que sí estáis trabajando. Algo muy esperado llega a tu vida. ¿Bien? Relacionado con lo laboral. Todo lo que tú estés esperando relacionado con el trabajo, ascenso, recompensa, renovaciones, llegará a lo largo de este mes. Libra. Noticias muy positivas, las cuales se abren los caminos dentro de lo laboral. ¿Bien? Los Libra que no estáis trabajando reciben noticias de un lugar del pasado, pero en este caso son noticias, sí, para un trabajo, pero para cubrir una baja. Bien, estarías un tiempo en este lugar. Luego tendrás posibilidad de volver a este lugar más adelante, pero en ese momento te veo, Libra, como que tú estás como iniciando algo diferente en tu vida, ¿bien? O sea, no trabajando en otro sitio, sino iniciando algo, formándote para algo, ¿bien? Los Libra que tenéis un negocio. Estás esperando algo muy importante relacionado con tu negocio y se puede tardar un poco más. O sea, las fechas a lo mejor no son las que tú crees que van a ser, ¿no? Pero esto va a llegar tarde o temprano. Puede haber inconvenientes en ese proceso, en ese tiempo, en ese proceso de tiempo, hasta que llegue esto que tú quieres relacionado con tu trabajo. Sí, puede haber algún inconveniente, pero ese inconveniente no frena en ningún momento lo que tú estás esperando relacionado con tu negocio, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Libra, con tu economía. Vamos. Libra y tu economía. Cuidado con las pérdidas de dinero, Libra. Cuidado con las estafas, cuidado con los engaños. Es lo que más está marcándote. Tendrás que tomar decisiones respecto a una venta importante. Cuidado con una mujer en concreto y una venta importante. Todos los Libra que estéis esperando recibir un dinero relacionado con ex de hace ya 2 años aproximadamente, Libra, puedes comenzar a recibir ese dinero, pero también dicen las cartas, no se recibirá ese dinero en una vez, bien, se recibirá en 2 veces, en 2 partes, ¿vale, Libra? Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver, Libra que estáis solteritos. Libra que estáis solteros. Veo caminos nuevos en tu vida, nuevas oportunidades. Sale clarísimo, aunque también veo una parte de ti, Libra, que no está ahora mismo como muy por la labor de estar buscando el amor. No te veo en búsqueda del amor, pero esta persona que llega a tu vida llegaría con fuerza. O sea, que aunque tú no lo estés buscando, llegaría esta persona con mucha fuerza a tu vida, aportándote felicidad y aportándote nuevas experiencias. ¿Qué es lo que pasa aquí, Libra? Que como te pilla también en un momento en el cual estás estás en otros proyectos de tu vida, entiendes, o así lo ves tú, que esto te podría impedir de cara a futuro tu proyecto o tu nuevo camino. ¿Bien? A ver, ¿esta persona puede darte la felicidad en un futuro? Sí te la puede dar, pero tú esto lo vas a ver de otra forma. De la forma que te he dicho, sí podría darte la felicidad, pero tú entiendes que no, como que no vais por el mismo camino, ¿vale? O como que entorpece en tus proyectos de cara al futuro. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas.
Vamos a ver, Libra. Que estáis solteros. En un principio se muestra como que es una persona un tanto inestable, Libra. Hay distancia entre vosotros, y lo dicen las cartas. No es mucha distancia, también lo tengo que decir, Es poca distancia. Es una persona que, aquí dicen las cartas, se sorprende muchas cosas de esta persona, pero la que más te sorprende y te echa un poquito para atrás es que esté viviendo con alguien familiar, así lo dice, y esto ya cada uno se lo aplica a su historia. Dice, te puede sorprender esto y incluso sorprenderte echándote un poco para atrás. Es una persona que en un principio no se plantea las mismas cosas que tú. Tú posiblemente te plantees en un futuro el tener familia o eres una persona más familiar o algo por el estilo, y esta persona es unas cartas que deja muy claro en un principio esa parte, ¿no? Es una persona como que tú entiendes que no quiere, digamos, una obligación en su vida, ¿vale? Entonces, esto podría frenar un poco el proceso, sí, podría frenarlo un poco. Libra, que estáis en un momento en el cual estáis a punto de hacer un cambio importante en vuestra vida, como un cambio de domicilio, residencia y demás. Este cambio de domicilio traería también nuevas personas a tu vida, pero en este caso, Libra, dice, esta persona no ha terminado una relación que tiene en el trabajo, una historia que tiene en el trabajo, ¿vale? Entonces, ¿te puedes ver envuelto también en un triángulo amoroso sin quererlo? Sí, te puedes ver envuelto. Los que tengáis comunicaciones con alguien que está en otro lugar a día de hoy, dice, las comunicaciones, aunque no tengáis nada, dice, se muestran ahora mismo un poco inestables y podrían estar en un proceso de fin, ¿no? Estarían ya como mermando esas comunicaciones o como finalizando esas comunicaciones. Así que todos los que estén en comunicación con una persona que está en otro lugar, dicen, esto finalmente va a terminar, no es la persona importante en tu vida. En un futuro, Libra, después de todo lo que hemos dicho aquí, que muchos de vosotros os sentiréis identificados, otros no, unos con unas cosas y otros con otras, yo tengo que decir, y esto sí va a nivel general, que independientemente de las personas que se acerquen o no a tu vida, Libra, tienes que tener en cuenta que hay una persona de tu pasado que aún tiene que regresar a tu vida, generando inestabilidad y poniéndote a ti a una toma de decisiones. O sea que si tú en ese momento estuvieras conociendo a alguien más, tendrás que tomar tus decisiones, ¿bien? O te sentirás así, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Que estáis solteros. Hombre, yo en un principio te digo, Libra, esta primera persona que yo te he visto, aunque a ti te echen para atrás muchas cosas, o ciertas cosas de esta persona, es una persona que viene con buenas intenciones a tu vida, pero esto ya lo tienes que ver tú. Es una persona que sí se plantearía el amor contigo, una relación contigo, pero el hecho de que piense en algunos aspectos de la vida diferente a ti te puede echar para atrás. Y lo que menos te va a cuadrar aquí, te digo, es el tema familiar, como te he dicho en el principio. El tema familiar, como que vive con alguien de la familia o como que tiene demasiada lealtad a la familia o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Como que es una persona que no avanza, ¿no? Que sientes que no avanza por alguien familiar, Libra, ¿eh? Y tienes muchos proyectos en tu vida, Libra. Entonces, claro, esta persona sientes que te frena en ese aspecto. Este es el único inconveniente que yo veo con esta persona, pero tú sí podrías tener con esta persona una relación estable en un futuro. Pero claro, aquí dicen las cartas, todo depende de ti, también en este caso. Bien, entonces oportunidades en tu vida hay, pero al final la decisión la tienes tú.
Bien. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Libra, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Libra que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. A veces te imaginas o piensas en nuevos caminos en tu vida. Pero estos son imaginaciones o pensamientos. Aquí no se llega a la acción, que lo dicen las cartas. Libra, casados en convivencia y novios, dice, habrá una situación de cara a futuro inmediato que os pondrá a ambas partes a tomar decisiones importantes para la relación, ¿vale? Estos acontecimientos os llevarían a la paz, os llevarían a nuevos triunfos. Si se va para adelante, si se toma una decisión en la misma línea, las cartas dicen que sí. Pero si uno de los dos se opone, vuestros caminos se podrían separar de cara a futuro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Para muchos de vosotros pueden llegar miedos muy relacionados con situaciones del pasado, con la llegada de o comunicaciones de otras personas. Dice, no puede haber nada con otras personas. Dice, es imposible que haya algo con otras personas, ¿vale? Y sobre todo con personas relacionadas con el pasado. Bien, o sea, en ese aspecto te están indicando las cartas que como que no le eches mucha cuenta a esto porque esto no puede pasar, ¿bien? Casados en convivencia y novios, muchos de vosotros habéis estado con demasiada inestabilidad, pero llega este acontecimiento importante, dice que si los dos pensáis lo mismo, vais en la misma línea, dice, se abrirán los caminos para vosotros. Es cierto que esto cambiará vuestra vida, pero también cambiará vuestra vida a nivel sentimental, reforzando así la relación. No tiene por qué pasar lo mismo que pasó en su momento con otras personas ante este acontecimiento. Bien, Libra, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Libra, casados, en convivencia y novios. Las comunicaciones con una persona cercana a vosotros, Libra, respecto a vuestra historia, a vuestra relación, dice, pueden ser tergiversadas. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Con quién se hablan las cosas? Porque podría poner en duda los sentimientos de alguno de vosotros dos. Uno de vosotros dos tiene algún problema emocional o necesita algo más de la pareja. Dice, y esto debe ser solucionado, porque uno de los dos se ve de cara al futuro como sufriendo en ese aspecto. En el tema de demostración, a la hora de recibir muestras de sentimientos, de cariño y demás. Muchas veces se piensa, a raíz de esto, que uno de los dos no tiene los sentimientos suficientes. Todos los Libra que estéis en un momento de vuestra vida y a dar pasos en la relación, todavía no se dan pasos porque se tiene mucho en cuenta la opinión de una persona cercana. Pero va a llegar un momento, Libra, en el cual uno de los dos verá esa posición del otro, de o me sigues o te quedas. Aquí se generará un miedo a perder a la persona amada. Y a partir de ahí es cuando se darían los cambios. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra, que estáis casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios.
No debéis de dejaros llevar de las opiniones de los demás. Si tú, Libra, si hay algo en tu interior que te dice hay que seguir adelante con esta relación, aunque no me aporte otro tipo de estabilidad que no tenga que ver con lo emocional, pues ve adelante. No te puedes quedar con lo que, o no puedes pensar que la relación funcionaría solo si estáis bien económicamente. ¿Bien? La relación puede funcionar de otra forma, de otra manera, o basándose en otras cosas como son los valores, los sentimientos. ¿Bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Libra y tu mensaje especial del amor. Te dice, mi queridísimo Libra, es un buen momento para dejarte sorprender. Para dejarte sorprender y no poner en duda lo que te quieran demostrar otras personas. Bien, esa parte es muy importante. Deja pasar todo o deja de lado todo lo que no tenga nada que ver con la persona que tienes delante. ¿Vale? Ese es el mensaje que te dan las cartas. Y aquí cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Libra, con tu salud. No te me vayas, porque te voy a dar otro mensaje general. Libra y tu salud. Vas a gozar de buena salud, Lo que sí quiero que le prestes atención a ese cansancio que estás teniendo. Te veo un poquito cansado, pero también puede ser muy relacionado con el estado de ánimo y demás. Bien, vamos a seguir, Libra. Seguimos, ahora sí, con tu mensaje general. No hay nada en esta vida seguro. No te confíes, dicen las cartas. Nada. No sé, en la vida no tenemos nada tan seguro como estamos aquí de paso. Ni más ni menos. Mi queridísimo Libra, el número 44, para esta semana lo miras en Google. Y seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Si lo prefieres, ya sabes, tú puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte, Libra, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.